Algo completamente cierto en nuestro país es que cada vez que una persona que pertenece al Partido del Centro Democrático, a la derecha o a la oposición de este país, afirma fervientemente que algo no existe, es porque o sí existe o están intentando ocultarlo de la manera más descarada. Y aquí para este ejemplo traemos a la señora María Fernanda Cabal, quien sobre el año 2022 ella indicaba a través de sus redes sociales que supuestamente la masacre de las bananeras era un mito, o incluso decía que supuestamente Chiquita Brands no había financiado a grupos paramilitares en nuestro país, que ella no creía que esta bananera hubiese financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, recordemos que hace algunos meses un fallo de la Corte de Estados Unidos condenó a Chiquita Brands porque efectivamente se determinó que esa empresa bananera había financiado a grupos paramilitares en nuestro país. Incluso la obligó a indemnizar a 8 víctimas del conflicto armado, de ese conflicto en donde esta empresa financió a grupos paramilitares entre el año 1997 y el año 2004. Bastantes años duró esta bananera financiando a grupos paramilitares en nuestro país y que adicionalmente pues ese fallo quedó completamente claro también que sí existe la justicia, que la justicia avanza en Estados Unidos, pero dejan entredicho qué ha hecho la justicia aquí en nuestro país, porque lastimosamente para el año 2025 ese caso podría prescribir, es decir, que se podrían vencer los términos del caso de Chiquita Brands en nuestro país, pero por lo menos en Estados Unidos se hizo justicia y se determinó que esa empresa bananera sí financió a grupos paramilitares. Por eso yo quiero que recordemos con este video las propias palabras de la señora María Fernanda Cabal, en donde decía que supuestamente eso no existía, que eso era un mito. Este usuario de X escribió: María Fernanda Cabal dijo que era un mito lo de la masacre de las bananeras financiado por Chiquita Brands. Lo peor es que hasta hizo un video explicándolo. Vamos a escuchar solamente una parte y nos vamos inmediatamente a las declaraciones de Cabal sobre Pegasus, que por supuesto también calan perfectamente con este video. Escuchen. Están alborotadas las redes sociales porque dije que no había existido el mito de las bananeras. Los invito a ver el debate completo de Partida W anoche, que estuvo muy bueno. Ya está en mi Twitter, está en Facebook, está en YouTube. Y me permito aclararles lo siguiente, y además si lo escuchan completo lo comprenderán. Fue una confrontación armada. Por esos años, la Internacional Comunista había infiltrado el sindicato de trabajadores de la United Fruit Company. Esos trabajadores estaban armados. Hubo bajas, tanto de los trabajadores como del ejército. Si mal no recuerdo, creo que más del ejército. Curiosamente, el general en esa época, creo que era el general Rengifo, abuelo del hoy presidente de la Comisión de la Verdad, el cura Francisco de Rux. Entonces, se han inventado que fue una masacre. Gabriel García Márquez además le añadió la cifra de 3.000 trabajadores asesinados. Si ustedes hoy van al departamento del Magdalena e intentan tener 3.000 trabajadores para hacer cualquier tipo de trabajo agrícola, no lo van a conseguir. Ni en esa época, hace más de 80 años, ni hoy. Entonces así van creando una narrativa histórica mentirosa. Esa es la figura de inversión revolucionaria que utiliza el comunismo para inventarse a lo largo de la historia sucesos que no fueron como tal. Vamos a dejar hasta ahí las palabras de la honorable senadora María Fernanda Cabal, porque quiero que ustedes por favor vean esto. En los últimos días ella publicó este trino en donde dice que supuestamente es un mito el tema de Pegasus, ese software israelí en donde el presidente Gustavo Petro lo denunció en una locución hace algunas semanas y en donde denunció que este software se pudo haber adquirido en el gobierno de Iván Duque justamente en el estallido social, que absolutamente hasta el momento nada ha pasado, ningún medio tradicional de comunicación ha hecho eco realmente de esta noticia y ella escribió lo siguiente: Pegasus sigue siendo un mito que lanzó Petro para distraer a este país. Hasta la DNI sale a desmentir al mitómano Petro, el experto en fake news, es lo que ella dice, ¿no? Dice que el presidente Gustavo Petro está mintiendo, que son fake news, pero que además es un mito. Ella tiene tan pegada esa palabra del mito con lo de Chiquita Brands y ahora con lo de Pegasus, pero pues yo quiero que por favor ustedes vean también la reacción de las personas, por supuesto, en donde
Por ejemplo, Esperancita Uribe escribió: Pegasus no es un mito, Cabal es una mitómana. Entonces el gobierno de Duque le hizo una donación a NSO Group por 11 millones de dólares y otros 2 millones de dólares de coima al facilitador en Suiza. Las consignaciones fueron hechas y hay pruebas. Sí, Pegasus fue adquirido a escondidas y para evitar dejar huella con dineros que aún no se sabe de dónde provinieron. ¿Cómo espera que el software esté en inventario? La senadora nos cree bobos, totalmente. Pero yo quiero que por favor ustedes le presten muchísima atención a este audio, en donde en la W publicaron que efectivamente el ministro de Defensa de Israel confirmó la transacción que efectivamente se había hecho allí en ese país para comprar ese software israelí. Este usuario de X escribió: ahora es más que evidente que lo único que busca la corrupta derecha con esa investigación de su Consejo Nacional Electoral de bolsillo contra Gustavo Petro es seguir desviando la compra del software espía Pegasus, con el que interceptaron ilegalmente las comunicaciones de los colombianos. Recordemos que el mismo presidente Gustavo Petro denunció que ese software se había adquirido presuntamente en el año 2021 en plenas manifestaciones, en pleno estallido social, y en donde luego varios jóvenes de esos que aparentemente fueron interceptados resultaron luego muertos o desaparecidos. Y esto debería ser un escándalo nacional. Todos los medios tradicionales de comunicación deberían estar hablando de esto, pero contrario a eso, todos están completamente callados. Escuchemos esto, por favor. Hasta donde sabemos, la transacción se llevó a cabo, dice ministro de Defensa israelí sobre la compra de Pegasus. Ministro de Defensa de Israel. Haaretz revela hoy, Grace, hoy, la segunda parte de sus hallazgos, que hubo 2 envíos en dinero. Primero, un Bombardier Challenger aterrizó en Bogotá el 26 de junio de 2021 y regresó a Israel el mismo día. El segundo avión es un Gulfstream, aterrizó en Bogotá el 17 de septiembre y en Israel el 19 de septiembre. Lo que nadie ha podido explicar es la diferencia de 2 millones de dólares, pues el presidente de Colombia dijo que el precio del acuerdo era 11 millones y no 13 para la venta del software espía Pegasus a la unidad de inteligencia de la policía colombiana. Es una respuesta oficial a los periodistas, es decir, su amigo Grace de Haaretz hizo lo que en Colombia llamamos un derecho de petición. Él elevó un derecho de petición al Ministerio de Defensa de Israel y ahí le dieron estos daticos. Sí, estamos hablando de Kur Mejido, que fue el que con el que hablamos acá. Vuelve y juega. El señor le dijo al ministerio: no, ustedes si quieren no le contesten el teléfono a Grace Acosta, pero aquí en Israel a mí me tienen que responder. Comillas, como es habitual en relación con las transacciones de seguridad, no se mencionó el nombre del país involucrado. Cierro comillas. Revela hoy Haaretz en la segunda parte sobre una respuesta escrita que la entidad gubernamental envió al diario Haaretz, diario económico The Marker, que fue el primero que publicó un artículo sobre los esfuerzos de Yair Kulas, el jefe de la Dirección de Cooperación por las ventas y las exportaciones de Israel. La transacción para comprar ese software israelí de Pegasus se realizó y el mismo presidente lo dice: imposible ocultar la verdad, es completamente imposible, pero aún así le hace ese llamado no solamente al expresidente Iván Duque, sino a las personas que hicieron parte de su gobierno para que respondan, porque deben responder por esto, porque claramente eso es interceptación ilegal a los colombianos. El presidente Gustavo Petro les dijo: no tengo ninguna relación personal con el ministro de Defensa de Israel, la situación actual sobre Gaza nos separa total y tajantemente, pero antes que nada está la verdad y el ministro de Defensa de Israel no miente frente a la compra ilegal de Pegasus por el gobierno de Duque para espiar el liderazgo juvenil y a mi campaña durante casi un año. El exgeneral Zapateiro, el general Vargas, el expresidente Duque, el señor Muñoz y el exministro Molano deben responder. No importa sus amenazas de golpe y sus
su saboteo al gobierno actual. No importa la cantidad de funcionarios con los que aún cuentan en las 3 ramas del Estado para encubrirse. Ustedes deben responder por un hecho que implica lavado de activos y violación de los derechos humanos de la juventud colombiana y la oposición. El presidente Gustavo Petro siempre certero y tajante le hace allí ese llamado a estas personas que pertenecieron al gobierno de Iván Duque para que respondan por las interceptaciones ilegales. Pero adicionalmente, pues ya queda completamente claro que el software Pegasus no es un mito, como lo afirmó la senadora María Fernanda Cabal. Sin embargo, a través de otros medios como El Pasquín, que no tenemos ni siquiera necesidad de mencionarlo, a través de la señora Vicky Dávila, pues siguen intentando lavarle la cara a las personas que pertenecieron al gobierno de Iván Duque. Observen ustedes esta noticia que sacó en las últimas horas Vicky Dávila a través de su Pasquín. Víctor Muñoz, el exdirector del DAPRE de Duque, desmintió a Petro y lo paró en seco por mezclarlo con Pegasus. Él dijo supuestamente pone en peligro mi vida. Muñoz, aquí efectivamente el presidente Gustavo Petro lo mencionó. El señor Muñoz, pues él efectivamente es el exdirector del DAPRE, que es el Departamento Administrativo de Presidencia, pero observen ustedes esta respuesta de este usuario de X. ¿Quién sería tan tonto para salir a decir que sí compró Pegasus si sabe que se iría de inmediato a prisión? Es decir, ni el expresidente Iván Duque, ni Zapatero, ni Muñoz, ni nadie que pertenece o que perteneció al gobierno de Iván Duque, pues van a salir a admitir públicamente que compraron Pegasus. O sea, eso no va a suceder en nuestro país. Por eso los medios tradicionales de comunicación en este momento están callados, intentando lavarle la cara, en este caso, a personas como Víctor Muñoz, es director del DAPRE, y no solamente a él, también por supuesto al expresidente Iván Duque. El representante Alejandro Toro del Partido del Pacto Histórico también se refirió frente a este hecho, a ese pronunciamiento, y él dijo: Ministro de Defensa de Israel reconoce llegada a nuestro país de 2 aeronaves con sus respectivas fechas para recoger varios millones de dólares con el pago del software Pegasus. Hemos radicado derecho de petición a la Aeronáutica Civil para que nos certifique llegada y motivo. Luego de la denuncia del presidente Gustavo Petro desde la Comisión Segunda de la Cámara, continuamos haciendo control político a este preocupante caso en el que al parecer estarían involucrados el exministro de Defensa del presidente Duque, el excomandante de la policía y el exdirector de la DIPOL. Escuchen por favor lo que mencionó el representante Alejandro Toro. El gobierno israelí, a través de su mismo ministro de Defensa, acaba de ratificar por derecho de petición, respondiendo a unos periodistas, que sí vinieron a Colombia 2 aeronaves, al parecer recoger 11 millones de dólares para la compra del software Pegasus. Hemos radicado un derecho de petición ante la Aeronáutica Civil para que nos certifique si efectivamente el 26 de junio y el 17 de septiembre del 2021, durante el gobierno del expresidente Iván Duque y bajo el mandato del ministro de Defensa Molano, se recibió este software que hoy no sabemos quién lo maneja, que no entregó el gobierno anterior y que hoy puede estar escuchando a cualquier colombiano, a líderes sociales, a otros países, a medios de comunicación o a cualquier persona. Esas son las preguntas que yo creo nos hacemos gran parte de los colombianos. ¿Quiénes en este momento están manejando ese software Pegasus? ¿Con qué fin fue comprado? Ya todos aquí tenemos en la mente de que ese software se adquirió para poder ilegalmente interceptar la campaña del presidente Gustavo Petro cuando este era candidato a la presidencia de nuestro país. Y no solamente eso, sino también para poder interceptar a los jóvenes que eran partícipes del estallido social en el año 2021, de las manifestaciones que dieron lugar en diferentes partes de nuestro país. Pero a este momento, ¿quién tiene ese software? ¿Quién lo está manejando? ¿En manos de quién está? ¿Se sigue utilizando? ¿Se siguen interceptando colombianos y personas de la política colombiana en nuestro país? Pues vean ustedes, este es un recuerdito también de este año, septiembre de este año, no hace mucho, en donde todavía estaba allí el señor Luis Carlos Vélez en la dirección
de la FM y en donde a través de los supuestos secretos de Darcy Quinn ella indicaba que ese software no existía, que era un mito. Lo manifestaba igual que la señora María Fernanda Cabal, pues a través de este medio de comunicación, supuestamente desmintiendo al presidente Gustavo Petro, pero pues ya acabamos de ver que no solamente la senadora María Fernanda Cabal, sino que también las personas de la FM, Luis Carlos Vélez en su momento y Darcy Quinn, mienten descaradamente a las personas que los escuchan. Le mienten descaradamente a las personas que se toman el trabajo y el tiempo de poder escucharlos, están desinformando y sobre todo mintiéndoles. Escuchen por favor lo que decía Darcy Quinn en su momento. Ayer el presidente, entre otras cosas, le exigió al director de la policía que encontrara el software de Pegasus, que lo buscara, que lo encontrara. El tema es que en la policía no tienen ni idea. Pegasus no existe. Es un tema que se investigó, se llegó a la conclusión de que no existe en Colombia, que nunca fue vendido a nuestro país y mucho menos en una transacción oscura. Colombia, la policía y la fiscalía sí tienen equipos y salas de interceptación. Por supuesto, la Sala Esperanza, entre otras, como las deben tener cualquier país, cualquier organismo de inteligencia, porque interceptar no solo es legal, si se tienen todas las órdenes, por supuesto, de los jueces y de la fiscalía, sino necesario, absolutamente necesario para luchar contra el crimen. Tengo un artículo de Portafolio, 27 de marzo de 2024. Ahí dice, se desmiente la compra de dicho equipo. Es decir, esta noticia ha estado circulando y ha sido desmentida. Exactamente el titular es, desmienten supuesta compra de Colombia a Israel de software espía Pegasus. El negocio se habría realizado, dicen, pero una publicación de Haaretz reveló detalles de las presuntas irregularidades, pero acá lo que dicen es que después de hacer todas las investigaciones niegan esa compra. Bueno, pues ¿qué pasa entonces? ¿Por qué el presidente sale con un refrito además en una locución nacional? Pues sí, puede ser una cortina de humo, esto es una especulación por supuesto, pero lo cierto es que estas versiones son alimentadas por personas muy cercanas a él como Holman Morris, gerente de RTBC, que posterior a la locución del presidente hizo un programa al respecto con Carlos Ramón González, es director del DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, y se apoya también en artículos de la revista Raya, que todos sabemos es una revista afín al petrismo y a la Colombia humana, que alimenta todas estas teorías conspirativas, que insiste en la compra de ese equipo con dineros del narcotráfico que además fueron llevados en un avión, mejor dicho. Es un tema que se cae de su... Es un tema que se cae, es un tema mentiroso. Ella dice que supuestamente es una cortina de humo para tapar presuntamente, según ellos, lo que hace el presidente Gustavo Petro. Pero vean ustedes cómo el tiempo desmiente a estas personas. Y concuerdo profundamente con este usuario de X, aquí abajito ustedes lo están viendo, en donde dice: las noticias manipulan, engañan y embrutecen. Estos medios tradicionales de comunicación no están informando, no informan, no le llevan noticias veraces a sus lectores, a las personas que los ven, a sus televidentes, a sus oyentes. No, ellos lo único que hacen es beneficiar los intereses no solamente de ellos, sino de la clase corrupta de siempre, de los clanes políticos de siempre. Y por eso quiero finalizar con este trino de Otoniel Umaña. Este usuario de X escribió: María Fernanda Cabal dice que la plataforma Pegasus es mito y que el presidente es mitómano. Ministro de Defensa de Israel confirmó la venta. Lo tienen escondido los bandidos de acá. Mito son los que compraron votos para la señora Cabal y que están presos. Ella libre, escribió allí Otoniel Umaña, recordándole a la señora Cabal ese pasado en donde efectivamente a este momento hay personas presas por compra de votos a su campaña política. Pues bueno, ya queda completamente claro que sí existe el software Pegasus, que sí se compró, que sí hay una transacción y que adicionalmente lo confirmó el ministro de Defensa de Israel. El presidente Gustavo Petro una vez más tenía razón, una vez más el presidente Petro tiene toda la razón frente a esos actuares realmente nefastos de la oposición y sobre todo del gobierno de Iván Duque. A todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Qué bueno volver. Hace varios días había estado ausente por problemas de salud, pero ya estamos aquí firmes nuevamente con todos ustedes para llevarles la mejor información, para que ustedes por supuesto siempre estén muy bien informados. Y por supuesto a todos, muchas gracias por compartir este contenido, por darle like. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, pero
adicionalmente no olviden seguirnos también en nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video, en la descripción del video, le dan ver más y el primer link corresponde a nuestro canal de WhatsApp. A todos, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en El Punto. Chao a todos.